Buenas tardes, profesora y compañeros presentes. Hoy les hablaremos de los cuidados de enfermería en la administración de estimulantes del sistema nervioso central, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Los integrantes de este grupo son Verónica Espinosa, Karina Orellana, Lisette Pacheco y Gabriela Montesino, que les habla, además de nuestra docente Camila Bustamante. Como introducción, los fármacos estimulantes del sistema nervioso central con los años han presentado un aumento en su consumo, gracias al aumento de las patologías asociadas en esto. Son fármacos bastante complejos con diferentes mecanismos de acción y efectos adversos, los cuales pueden afectar de gran medida a un usuario. Daremos a conocer la importancia de la evaluación, valoración y seguimiento de una terapia farmacológica para así llevar un buen manejo de estos fármacos y que la terapia sea beneficiosa para el usuario. Como objetivos tenemos objetivo general, que es identificar la importancia de los cuidados que se debe tener en la administración de antidepresivos, ansiolíticos y antimaniáticos antipsicóticos. Como objetivos específicos tenemos explicar la valoración que se debe realizar antes de administrar medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y antimaniáticos, identificar los cuidados de enfermería que se deben tener en el momento de administrar estos mismos medicamentos y a analizar la importancia de una educación pertinente para el paciente y su familia al administrar estos fármacos. Bueno, aquí presentamos los antidepresivos, los cuales son un grupo de fármacos principalmente utilizados en la depresión. Como valoración, al comenzar el tratamiento se registran los signos vitales, con énfasis en la presión arterial en pacientes con hipertensión y enfermedades cardíacas. Recabar información necesaria al paciente, sobre todo a los adultos mayores, sobre sus patologías asociadas que puedan afectar la depresión, como es la anemia, insuficiencia cardíaca, EPOC y enfermedades de Parkinson, entre otras. Preguntar sobre intentos suicidas, el uso de alcohol o de drogas ilícitas. Igualmente preguntar si hubo uso de antidepresivos con anterioridad, ya que debe existir un plazo determinado como al menos 2 semanas entre la interrupción de un fármaco y la administración de otro, para así evitar las interacciones. Valorar y evaluar al paciente durante los primeros 15 días del tratamiento, ya que aquí se incrementa el riesgo de suicidio, y vigilar el cambio de humor y aparición de delirio, y la aparición de estados de confusión en adultos mayores. Hay que valorar igualmente la presencia de hipotensión ortostática, evitar el uso de otros depresores centrales, alcohol y algunos alimentos, observar principalmente los pacientes con trastornos psiquiátricos, sobre todo la bipolaridad, ya que pueden activar la manía o hipomanía, y en esquizofrenia, ya que pueden agravar sus síntomas psicóticos. Bueno, en la intervención primero tenemos que verificar los 10 correctos, revisar la dosis de precisión, ya que la sobredosis es un riesgo que puede llevarlos a arritmias fatales. Realizar el cálculo de dosis diaria, que es preferible administrarlos en una dosis nocturna o en dosis repartidas. Administrar junto a alimentos para disminuir los efectos gastrointestinales. Las tabletas deben ser deglutidas completas sin masticarlas. Administrar la fluoxetina junto a alimentos y preferiblemente en una sola dosis en la mañana. La dosis debe empezar a niveles mínimos y aumentar de manera gradual. Sin embargo, puede usarse de dosis mayores en pacientes hospitalizados con una depresión elevada. Tener presente igualmente que los antidepresivos son fármacos en un grupo que causa la mayor parte de las intoxicaciones llevadas a la muerte. En la educación del paciente y familia, informar sobre lo importante que es la cooperación del cumplimiento de tratamiento, ya que puede ser un proceso lento. Informar a la aparición de efectos adversos y cómo sobrellevarlos. El paciente debe respetar el tiempo de suspensión entre la administración de fármacos de diferentes grupos. Advertir que al notar mejorías no se puede suspender el fármaco, ya que puede volver a estado inicial o en forma de recaída. Orientar sobre los alimentos y bebidas que pueden inferir en los antidepresivos. Informar al paciente que la hipotensión ortostática se agrava por estar de pie demasiado tiempo, hacer ejercicio físico o ingesta de alcohol, lo que puede llevar a daño hepático. Las pacientes no deben manejar si aparecen efectos adversos como lo que es la somnolencia o el mareo. Recomendar al paciente que reporta algún síntoma o malestar. La suspensión del fármaco debe ser gradual, ya que pueden haber síntomas de abstinencia.
La dosis del día debe dividirse o pueden administrarse en una sola toma durante la noche. Debe advertirse al paciente que los efectos antidepresivos se ven por lo general de 7 a 14 días y progresan en 2 a 6 semanas, mientras que el efecto sedante se ve casi de inmediato y desaparece con el tiempo. Debe usarse en embarazos si el beneficio sobrepasa los riesgos y no se recomienda en la lactancia. Bueno, en la evaluación debemos comprobar y anotar la aparición de efectos terapéuticos y tóxicos luego del tratamiento y de la evaluación de las alteraciones psíquicas y conductuales que pueden ayudar a la valoración y riesgos y beneficios del fármaco elegido y a optar por mejores alternativas en caso de ser necesario. Bueno, en las interacciones podemos ver que aumenta su efecto al unirse a neurolépticos o anticonceptivos orales, disminuye su efecto junto a barbitúricos, anticonvulsionantes o tabaquismo, potencia el efecto del alcohol y otros sedantes, interacción grave si se combinan con IMAO o ADT, IMAO y neurolépticos o ISRS juntos provocan síndrome serotoninérgico, IMAO y del levodopa administrados conjuntamente provocan agitación e hipertensión arterial, IMAO y junto a alimentos con alto contenido de tiramina provocan descarga y efecto prolongado de catecolaminas. Precaución igualmente de unirlo a antiparkinsonianos y antipsicóticos de baja potencia y no asociar IMAO junto a anestésicos excepto lidocaína y procaína. En cuanto al cuidado en los ansiolíticos, los cuales son utilizados en patologías ansiosas o insomnio, se separan en la valoración, en la que se debe preguntar por el consumo de medicamento que interfiera con el patrón del sueño. Algunos de ellos son la levodopa, la teofilina, entre otros. Se debe indagar sobre patologías o estados donde se debe prevenir el uso de estos medicamentos, como enfermedad hepática, daño renal, lactancia o embarazo. Solicitar información sobre hábitos tóxicos, verificar el nivel de sedación, enfatizando en signos de desorientación, inquietud, entre otros. En la intervención debemos verificar siempre los 10 correctos, administrar de manera lenta por vía endovenosa para evitar posibles paros cardiorrespiratorios. Si es administrado por vía parenteral, se mantiene el paciente acostado por 3 horas. Se verifica la presencia de flumacenilo en caso de sobredosis. En la educación al paciente y familia, se debe informar sobre el inconveniente de manejar vehículos, se debe orientar sobre las medidas no farmacológicas para mejorar la patología y la eficacia de estos fármacos, informar sobre la ingesta de alcohol durante la toma de estos medicamentos, ya que potencia los efectos sedantes pudiendo producir una apnea obstructiva del sueño. Los pacientes que reciben estos medicamentos se les reduce la dosis de analgésicos narcóticos. Se educa sobre los efectos adversos, se orienta a limitar el consumo de bebidas como el té o el café, ya que pudieran entorpecer la función del medicamento. Se alerta sobre la importancia de respetar las dosis indicadas por el médico por posible dependencia o síndrome de abstinencia. Informar que la administración de este medicamento a adultos mayores pudiera generar mayor riesgo de caídas, fracturas, estado de confusión o efectos paradójicos. En caso de embarazo se debe suspender el medicamento durante el primer trimestre. Informar sobre las contraindicaciones del consumo de ansiolítico en pacientes con psicosis, glaucoma de ángulo estrecho, shock, coma, entre otros. Poner precaución en pacientes con deterioro de la función renal y hepática en adulto mayor y en niños. En cuanto a la evaluación, se debe tener en cuenta los efectos adversos, comprobar los efectos terapéuticos del fármaco y tener presente el riesgo de farmacodependencia y rebote, así como también la necesidad de regular la dosis. En las interacciones, lo más relevante es la interacción con la levodopa, que reduce su efecto antiparkinsoniano. Y tenemos los antipsicóticos antimaniáticos, que son fármacos de uso frecuente en el tratamiento psiquiátrico, tales como demencia, esquizofrenia y trastorno bipolar. Dentro del cuidado de enfermería que se debe tener antes de administrar estos fármacos es la valoración, ya sea en las enfermedades preexistentes que pueden tener estos pacientes como trastorno renal, hepáticos, cardiovasculares, Parkinson, o que estén embarazadas porque están contraindicadas en ellos. Ya se debe revisar la existencia de estudios previos que evalúan el funcionamiento renal, hepático, hematológico y cardíaco.
Se le debe realizar control de signos vitales como la frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial y temperatura corporal. Valorar también el estado general del paciente, ya sea su actividad motora, su estado de conciencia, algunas alucinaciones o también otras alteraciones de la conducta. Ya, al momento de la administración se debe verificar los días correctos, atender las posibles interacciones que pueden tener estos medicamentos, adaptar la vía de administración o dosis según el estado del paciente, ya que algunos no siguen su tratamiento oral, por lo cual se debe administrar intramuscular. Ya medir la tensión arterial y la temperatura cada 12 horas porque estos medicamentos tienden a tener hipotensión y los medicamentos igual hacen que no tengan como una propia regulación de su temperatura corporal. Ya vigilar y controlar la alimentación del paciente y asegurando que ingesta bastantes líquidos. Ya y tener cautelas en las personas que tengan difusión hepática, ya que estos se metabolizan en el hígado y produce que tenga un mayor efecto adverso. Ya dentro de la educación que se les debe entregar es informar sobre los efectos adversos y cómo poder corregirlos. Ya también que si existe congestión nasal, sequedad de boca, retención urinaria y estreñimiento, deben ingerir bastantes líquidos. Ya igual que evite la exposición al calor, ya sean duchas, saunas o actividades físicas en días calurosos, ya por lo mismo que mencioné anteriormente. Orientar al paciente que no debe suspender bruscamente los tratamientos, ya que esto va a producir que tengan vómitos, calambres e incluso convulsiones. Ya también educarlos en cómo evitar la hipotensión ortostática, educarlos que no deben conducir vehículos, ya que estos medicamentos van a tener más somnolencias y mareos. Evitar igual que consuman alcohol con estos fármacos, ya que va a haber una tolerancia que se va a ver reducida. Luego se debe evaluar los efectos terapéuticos, la toxicidad y las interacciones que pueden tener. Ya monitorear periódicamente los análisis de laboratorio, como los ejemplos que dejamos aquí, y evaluar los niveles de concentración plasmática de los antipsicóticos. Y como anexo les dejamos la interacción de antipsicóticos con otros fármacos. Conclusión. Se realizó un análisis en diferentes ámbitos de la farmacología, ya que los fármacos estimulantes del sistema nervioso central cumplen una función muy amplia para sus usuarios y tratan patologías de gran importancia para ellos, por lo cual se vuelven parte de su diario vivir. Esto conlleva una gran responsabilidad en el manejo de estos. Por eso aquí se logró informar y abarcar diferentes ámbitos de los ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos, la importancia del seguimiento de un profesional para estudiar, analizar y valorar los diferentes ámbitos y cambios en el usuario al inicio y el tratamiento y al final del tratamiento. Y para finalizar les dejamos la bibliografía en donde pudimos recaudar la información. Muchas gracias.